ya es del Estado salvadoreño, no es del presidente de la República, ni es ya de México. Es una donación para invertirlo en la actividad agropecuaria, en el proyecto de Sembrando Vida. Esos son algunos de los casos que yo te podría mencionar, son mucho más. César hacía mención de algunos ministerios en donde posiblemente se estén dando casos de corrupción. Y ya decía él, entre estos ministerios está el de Agricultura, el de Turismo, mencionaba también ANDA y el Ministerio de Salud. En este último también hacía énfasis en el alquiler de una casa, de una vivienda que al parecer pertenece a un familiar del ministro de Salud, Francisco Alaví. Para ahondar un poco más en la charla, César, escucharemos las declaraciones que da el ministro de Salud, Francisco Alaví, el pasado 11 de agosto, cuando llegó a la Asamblea Legislativa. Escuchemos y luego seguimos conversando. Quiero dejar muy claro a la población salvadoreña que esto es totalmente transparente y que todas las adquisiciones que se realizan pasan por un área correspondiente para valorar si se cumplen con todos los criterios que la ley estipula. Y en ese sentido es bien importante comprender que todas estas adquisiciones que se han realizado, que se están realizando y que se van a realizar cumplen con los criterios en los cuales de alguna manera el sector y el área correspondiente hace el proceso. Bueno, según el ministro César, todos los procesos de compra se hacen cumpliendo las leyes. ¿Tú coincides con esa opinión y con lo que hemos escuchado en este audio? No, yo no coincido con el ministro. Él no está en lo cierto, tiene sus intereses, comenzando por el propio Ministerio de Salud. La compra sobre precio de mascarilla, eso no responde a la ley de adquisición de compras gubernamentales, porque eso afecta al Estado. No tiene sentido comprar a sobreprecio, desde la lógica de los intereses públicos. Eso no está permitido. Hay que comprar a los precios de mercado. La contratación de una tía política del ministro como proveedora del propio ministerio, proveedora de determinados productos, eso riñe con el artículo 128 de la Constitución relacionado con el conflicto de intereses. Está claro eso. Y también transgrede el artículo 6, literal 1 de la Ley de Ética Gubernamental. Eso está bien recogido, bien registrado por los medios que están sacando esta información. En el caso del ministro de Agricultura, mover dinero de una partida del presupuesto a otra solo puede hacerse con la aprobación de la Asamblea Legislativa, que es el órgano del Estado que aprueba el presupuesto de la República. El presupuesto nacional de cada año. El presupuesto es una ley que rige por un año, por eso se aprueba en la Asamblea. Requiere 43 votos para ser aprobado si está equilibrado, y si requiere financiamiento adicional, requiere primero aprobarse ese financiamiento adicional con 56 votos, vía préstamo, venta de bonos, endeudamiento, y luego se aprueba con 43 cuando ya está equilibrado. Entonces es una ley aprobada por la Asamblea. Él no puede hacer ese movimiento, pero tampoco quiere rendir cuenta a la Asamblea Legislativa. Y al utilizar 7 millones de salarios también para desviarlo hacia la compra de granos básicos de otro producto, violenta el artículo 43 de la Ley de Administración Financiera del Estado y el artículo 138 de la Constitución en el caso que ya mencionábamos, del uso de los salarios. En el caso de ANDA también hay un conflicto de interés, porque es una empresa del ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad, la que ha sido contratada. Entonces hay una violación constitucional. En el caso del ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, también el viceministro, hay conflicto de interés, hay una violación constitucional. En el caso de la persona que está al frente del Ministerio de Desarrollo Local, María Chilco, violentó una disposición de la Defensoría del Consumidor emitida mediante un acuerdo que fijó los precios de los productos básicos como el frijol, maíz, lo que mencionábamos, y eso fue violentado. Lo mandata el literal D del artículo 2 del decreto legislativo 593, al que estoy haciendo referencia, relacionado con la Defensoría del Consumidor. En el caso de los centros penales, también hay una violación a las disposiciones del Reglamento General de la Ley Penitenciaria. Eso también ha sido documentado. En el Ministerio de Obras Públicas, igual,
ahí se viola toda la lógica de la contratación, al contratar empresas a una empresa que no tiene relación con lo que va a ofrecer, que no produce lo que va a ofrecer. Una empresa de publicidad. ¿Cómo vas a contratar una empresa de publicidad para que te dé un servicio de transporte? Eso no tiene sentido. Está el caso también de los $300 millones, un poco más de 300 millones que se le entregaron a las familias, los $300 por familia, que la Corte de Cuentas tiene un reparo sobre 30 millones de esos. Tiene que rendir cuenta el presidente de la República. Ese dinero, el presidente lo entregó, pero luego lo han sacado del préstamo de los $2.000 millones, que es donde se establecen esas transferencias monetarias. El dinero primero lo consiguió vendiendo letras del Tesoro, con un endeudamiento que no pasa por la Asamblea, pero luego lo sacó para reponerlo de este préstamo. Y este préstamo establece que había que hacer un presupuesto extraordinario para el manejo de esos fondos y de todo lo que se va a hacer con los $2.000 millones. No hay presupuesto extraordinario. El presidente boicoteó el comité que iba a hacer el presupuesto, le renunciaron la representación de la UCA, de FUSADE, de otras instituciones, y no rinde cuenta. Y la Corte de Cuentas tiene que auditar esos fondos, porque son fondos públicos, vienen de un préstamo, pero el préstamo hay que pagarlo con los fondos del Estado. Lo mismo en el caso del hospital del CIFCO, tiene que ser auditado por la Corte de Cuentas. Y ahí hay una corrupción, parece que muy grande, porque también hay una construcción paralela ahí de más de $1 millón, que también está cuestionada. Entonces, no se han hecho las cosas como se deben hacer. No es cierto que las cosas se estén haciendo correctamente. Hay conflictos de intereses. No es solo el caso del FONAE que despidieron. También deberían despedir al ministro de Salud. Incluso en el caso del FONAE, que le vendió la mascarilla y Bukele lo destituyó, debió también destituir al ministro de Salud, porque él sabía que le estaban comprando esa mascarilla a un funcionario público que tiene una empresa que hizo negocio con el Estado. En el caso, por ejemplo, de Carolina Resina, que es la mano derecha de Bukele, la alta comisionada del gobierno, con una hermana que recibe un préstamo de Bandesal, una institución del Estado, y en Bandesal tiene un hermano que también trabaja y gana más de $4.000, y hay un conflicto de interés, y monta una cafetería en el Ministerio de Hacienda. Nada de eso se está haciendo de manera legal. Aquí se está violando la Constitución en algunos casos, en otros casos la Ley de Contratación Pública, en otros casos las disposiciones de la Defensoría del Consumidor y también la Ley de Ética Gubernamental. Todo eso se está violando. Y yo no he querido hacer referencia a otros casos que ya vimos de la entrega de los paquetes agrícolas, incluso de alimentos, utilizando al partido Arena, al partido Gana y al partido Nuevas Ideas. Los partidos políticos no están para manejar fondos públicos, salvo lo que le dan de la deuda política, que la tienen que pagar. Pero el paquete para los campesinos y las campesinas lo tienen que entregar el Ministerio de Agricultura o lo tienen que entregar las alcaldías. Es una institución pública, no pueden ser militantes de un partido político. Se han dado otros casos, incluso que yo no he mencionado. Por ejemplo, el ministro de Gobernación, que ahora va de candidato a alcalde, él utilizó su cuenta del ministerio para promoverse como candidato en la contienda interna de Nuevas Ideas. Uso de recursos públicos para promocionarse como candidato de un partido político. Y hay otro caso de corrupción también, que es el nombramiento de funcionarios cuestionados por corrupción, que incluso le han renunciado algunos. Entonces, esta es una situación bastante alarmante realmente, la que estamos viviendo en el país con respecto a esto de la corrupción pública. Bien, luego de escuchar a César y para profundizar un poco más en el tema que hoy abordamos, les invitamos a nuestro espacio en el que explicamos de manera sencilla y clara algunos conceptos. Nuestra cápsula Desgranando Palabras. Adelante. Desgranando Palabras. Salud. Es el bienestar físico, social y mental de las personas. Cuando se tiene salud, se tiene energía y fuerza para hacer el trabajo diario, para cumplir con las funciones familiares y comunitarias y para forjar relaciones placenteras con otras personas.
Así, la buena salud es mucho más que la ausencia de enfermedades. También, para tener salud, las familias necesitan tener acceso a un mínimo de servicios básicos como agua potable y saneamiento y a recursos económicos. Así, no se puede tener salud si no se tiene acceso al agua para lavarse las manos frecuentemente, y tampoco se puede cuidar de la salud usando mascarillas o alcohol gel si no se tiene dinero para comprarlos. La Organización Panamericana de la Salud dice en su informe Economía y Salud, Conceptos, Retos y Estrategias que es todo un reto tratar de lograr la equidad en el acceso a los servicios de salud en un mundo cada vez más rico, pero con un mayor número de pobres. Desgranando palabras. Ahí teníamos nuestra segunda sección del programa Desgranando Palabras, sección que nos ayuda a entender y a comprender algunos conceptos. César, para cerrar nuestra conversación de hoy, hablemos de las implicaciones económicas de esos casos de posible corrupción que nos has comentado. Te pregunto esto porque los funcionarios públicos suelen decir que si hubiese corrupción, ya serán las instituciones correspondientes las que determinarán si hay delito o no, y si las personas resultan culpables, deberán ir a la cárcel. Pero el asunto no termina con que se vaya a la cárcel o no. Lo más grave de eso es el daño que se causa a la población. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, mira, todos los casos de corrupción que nosotros tenemos documentados dan un monto de 132 millones de dólares. Una cifra muy grande. Y no estoy incluyendo 250 millones que están cuestionados como mal usados por el MAC. ¿Qué se podría hacer con 132 millones? Bueno, solo basta saber que el Banco Mundial acaba de aprobar un préstamo al gobierno de 20 millones para los hospitales públicos. 6 veces ese monto, más de 6 veces ese monto. Es posible corrupción. Un paciente de COVID-19, dice el ministro que se gastan, creo que son $42,000 por día para darle tratamiento, por una cantidad de días. Bueno, se podría atender 3.143 pacientes. Se le podría haber pagado a los veteranos que le deben la pensión de $100, a más de 70,000, y a sus hijos las becas. Hay un retraso para la UE de $7.5 millones de dólares. Llegó a 13, ahora está en 7.5 millones. La UE está teniendo problemas para pagar energía, agua potable, para mantener el sistema telefónico. Incluso está en riesgo hasta la beca de los estudiantes, que estudiantes becados por $1 millón que vienen del gobierno de Salvador Sánchez Serén. Se pueden hacer muchas cosas con 132 millones de dólares. Es una cifra enorme. Basta saber que el Ministerio del Trabajo tiene 18 millones de dólares asignados, su presupuesto. El Ministerio de Agricultura un poco más de 60 millones. Entonces estamos hablando de una cifra que supera lo que manejan ministerios completos. Es mucho dinero y obviamente el mal uso de esos recursos impacta negativamente en la población, porque esos recursos bien invertidos en la gente significa que tendríamos mejor sistema de salud, mejor educación, una población mejor alimentada, o sea, todo lo que se puede hacer con ese dinero, que es dinero del pueblo. 132 millones de dólares en casos de corrupción que se podrían estar utilizando en este momento en la lucha contra el COVID y en otras necesidades que como país tenemos. Bueno, de nuevo la invitación para que se suscriban en el canal de YouTube Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este y otros programas y dejar sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales y esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta.